Y vamos a ir al capítulo 15 del Evangelio de San Juan, capítulo 15, y vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a leer y que en esta mañana podamos salir convencidos, amén, de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. San Juan, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Capítulo 15, versículo 1 hasta el 5. Dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Vamos a leer todo el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Aquí está el secreto: separado del Señor nada podemos hacer. Padre, te damos gracias una vez más por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, por esta mañana que tú nos das, Señor. Gracias por estas alabanzas que nos recuerdan la obra que tú has hecho en nosotros, Señor. Gracias porque podemos adorarte con libertad, con regocijo y con alegría, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy seamos edificados, Señor. Que tú puedas permitir que nuestras almas sean alimentadas de tu verdad, Señor. Y que nos des el poder mediante tu Espíritu para poner por obra todo lo aprendido, Señor. Para que podamos en el nombre de Jesucristo, Señor, hacer tu voluntad y agradarte en todo cuanto hagamos, Señor. Padre, recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces es tiempo de dar frutos, es tiempo de que podamos nosotros manifestar la obra de Dios en nuestros corazones. Y es interesante que la Biblia dice que yo soy la vid verdadera. Jesús se representa a través de esta parábola como la vid. Él es el que da vida a la rama, y dice que el Padre de él, que es nuestro Señor, es el labrador. Es el que está encargado de cuidar el huerto, encargado de cuidar la finca, encargado de cuidar lo que allí está sembrado. Y dice que todo pámpano que en él no lleva fruto, ¿qué sucederá? Lo quitará. O sea, no estamos nosotros, mis amados hermanos, aquí simplemente para vivir una vida común como el resto de los demás mortales. Nosotros estamos siendo llamados por el Señor, o hemos sido salvos, hemos sido rescatados, hemos sido alumbrados con la palabra, con el entendimiento que Dios ahora nos ha dado, con una finalidad, y esa finalidad es que tú y yo podamos dar frutos. Diga conmigo: yo quiero dar frutos. Mire, al buen árbol todo mundo se arrima. Donde hay una guayaba, donde hay un mango, donde hay algo que pueda alimentar la vida de alguien, siempre habrán personas alrededor de ese árbol. Donde hay algo que dar, donde siempre fluye, por así decirlo, alimento, ahí habrá gente, ahí habrá personas alrededor de ese árbol buscando alimento. La Biblia espera y desea de cada uno de nosotros que demos frutos espirituales. Que usted pueda alimentar espiritualmente su vida y la vida de otros, que otros puedan alimentarse de lo que usted produce como fruto de vivir y llevar una vida conforme a la voluntad de nuestro buen Dios. Y dice también la Escritura, en el texto que acabamos de leer, que nosotros estamos limpios. Dice primero que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, somos productivos, entonces somos trabajados, limpiados para que llevemos más fruto. Pero el árbol que no funciona, el que no da absolutamente nada, se convierte en un estorbo para el que sí está dando fruto. ¿Usted me entiende en esta mañana? Y Dios dice que el árbol que no da fruto, pues va a ser quitado, va a ser cortado. Ahora nosotros tenemos que entender esto, mis amados hermanos. La necesidad que tenemos de dar frutos para la gloria de Dios. Y usted puede preguntarse a sí mismo: ¿estoy yo dando frutos para la gloria de Dios? Y esa es una pregunta que todos debemos hacernos de manera sincera. ¿Estoy yo dando frutos para la gloria de Dios? Nuestro tiempo es corto, aunque algunos pensamos que tenemos mucho tiempo. ¿Sí? Algunos creen que les queda mucho, pero la verdad es que tanto el tiempo suyo como el mío es un tiempo corto y un tiempo breve, y pasa demasiado rápido. Pasa demasiado rápido. Yo cada vez que cumplo años le doy gracias a Dios, pero también me doy cuenta
de que cómo han pasado los años. Y no solamente eso, sino que pienso en lo que he dejado de hacer y en lo que he podido hacer y que no he hecho. Entonces, como el tiempo pasa demasiado rápido, como cristianos, como hijos de Dios y con gente con entendimiento, nosotros no podemos permitirnos perder el tiempo en trivialidades. ¿Alguien ha perdido tiempo en trivialidades? Es muy fácil perder el tiempo en trivialidades. Uno se le va la vida viendo series, uno se le va la vida viendo novelas, uno se le va la vida viendo televisión, uno se le va la vida solamente jugando, uno se le va la vida solamente... O sea, no es que sea malo quizás ver una serie, no es que sea malo quizás ver televisión, pero como hijo de Dios y como cristiano yo debo preguntarme, ¿esta es la rentabilidad y la productividad que yo voy a generar para Dios? ¿Este es el fruto que yo estoy dando? O sea, que mi vida pasen diariamente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y vuelve a empezar la semana y termina el año y comienza otro y yo sigo siendo la misma persona estéril espiritualmente que no produce fruto ni para mí ni para mi familia y mucho menos para Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos generando nosotros? Todo pámpano que permanece en el Señor da fruto. Es imposible que nosotros como cristianos seamos estériles, espiritualmente hablando, que no generemos ninguna especie de fruto. Es imposible. Ahora, la pregunta es, ¿será que realmente somos pámpanos? ¿Será que realmente estamos conectados a la vid? ¿O simplemente somos una ramita de esa que salió allí, que llaman silvestre, que se metió allí? Pero la idea de lo que Dios está transmitiéndole a sus discípulos es, ustedes deben dar fruto. Los creyentes debemos dar fruto y no debemos entonces perder el tiempo en trivialidades, en tonterías, hermanos. Se nos va el tiempo así, rápido, en cosas que no edifican, en cosas que no me benefician ni a mí ni a los que están a mi alrededor, en cosas que no tienen trascendencia eterna, en superficialidades, mis amados hermanos. En cosas que no tienen absolutamente nada que ver, en nada positivo para mí. Ahora, usted como hijo de Dios debe entender esto. Debe comprenderlo. No podemos hacer esto. Entonces, si perdemos el tiempo en trivialidades, en tontería, en lo que no beneficia a Dios ni a nosotros mismos, ¿qué gloria puede traer a Dios que yo desperdicie mi tiempo? O por lo menos, si a usted le gusta algo, hágalo. Pero eso no debe impedir su servicio a Dios. No debe impedir su crecimiento espiritual. No es pecado. ¿Sabe qué me gusta a mí? El boxeo. Y hay un canal que pasan todo el día boxeo y en la noche y es puro boxeo, viejas, películas, como dicen, peleas viejas, clásicos. Pero imagínense que yo empiece el lunes, martes, miércoles solamente, no voy a esperar que termine esta pelea y empieza otra mejor. Se me puede ir la vida, ¿verdad? Solamente viendo boxeo, viviendo de glorias pasadas. No, necesitamos aprovechar el tiempo en lo que beneficia realmente mi vida espiritual, en lo que trae provecho para los que están cerca de mí. Ahora nosotros estamos iniciando un año, aunque hoy es 17 ya de enero, pero estamos iniciando un año y estamos realmente por la gracia y la misericordia de Dios aquí. Dios nos ha permitido, amén, por su gracia y misericordia llegar hasta aquí. Diga, Dios me ha ayudado hasta aquí. Es así, mi hermano, por la misericordia y la gracia de Dios, nosotros podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Dios nos ha permitido llegar hasta aquí, pero ha sido por pura gracia y misericordia. Ha sido su misericordia y su gracia la que nos ha guardado, la que nos ha librado, la que nos ha fortalecido y nos ha permitido decir, hemos llegado hasta aquí. Pero también nos hace un llamado de atención. Dios nos hace un llamado de atención. Si quieren ver cambios y días buenos, deben permanecer en mí. Yo soy el que puede ayudarlos y es estando en mi voluntad que ustedes podrán llevar frutos que traerán gloria a Dios y bendición para ustedes. Es estando en el Señor, pegados a Él, que nosotros entonces vamos a dar fruto. Porque no podemos nosotros dar frutos separados del Señor. Y la realidad por la cual muchas veces pareciera que hay esterilidad en nuestra vida y nunca vemos ningún fruto es porque creemos que estamos en la vid, pero no estamos en la vid. Ahora, pero yo puedo ir a la iglesia, yo asisto a la iglesia, yo participo de todo. Mire, nosotros podemos estar en todas las actividades y estar fuera de la vid, separados de la vid, creyendo que vamos a generar fruto en nuestra propia fuerza. En nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Necesitamos la intimidad y la comunión con Dios para entonces poder dar fruto.
El que permanece en mí y yo en él, ese es el que lleva fruto. Pero ¿cuántas veces pensamos que podemos dar fruto separados del Señor? Eso no es posible. Nosotros podemos solamente dar frutos que van a traer gloria a Dios y bendición para nosotros si permanecemos en la vid. Así como las ramas dependen completamente de la vid para la vida, el sustento y el crecimiento y el fruto, los creyentes también dependen completamente del Señor como fuente de su vida y efecto espiritual. Necesitamos estar pegados a la fuente, amén. A la fuente de vida, lo que vivifica la rama, lo que hace posible el fruto en la rama, es que permanezcamos unidos a la vid. Y tal como las ramas no pueden dar fruto si no están injertadas en la vid, los creyentes tampoco producen fruto espiritual si están separados de la unión vivificadora en Cristo. Si nos separamos de esa vid, entonces no hay fruto. Y el verso 5 lo dice: separado de mí, nada podéis hacer. Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos deseado feliz año nuevo a nuestros amigos? Todavía están dando feliz año, ¿verdad? Estamos dando feliz año a nuestros amigos, estamos dando feliz año a nuestros familiares, pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿realmente tendrán un feliz año? En forma de interrogación. En base a lo que estamos hablando, pregunto, ¿realmente tendrán un feliz año? Porque si nosotros o ellos permanecemos viviendo y haciendo las mismas cosas que nos generaron problemas el año pasado, no tendremos ningún feliz año. ¿Cómo voy a tener un feliz año viviendo de la misma manera en la cual viví el año pasado? No es algo irónico y una cosa que no tiene sentido que yo diga que vamos a tener un feliz año, pero haciendo las mismas cosas que me generaron problemas el año pasado. La única forma de que haya un feliz año es que las cosas sean diferentes, es que yo cambie, es que tenga nuevas actitudes, es que comience a vivir realmente para lo cual Dios me ha llamado y para lo cual Dios desea que yo haga, camine y viva. Separado de mí nada podéis hacer. Mire, la mayoría de los problemas de nosotros como cristianos están asociados a la desobediencia. La mayoría de los problemas de nosotros como cristianos se debe a que nosotros no estamos poniendo por obra la palabra de Dios. Se debe a que nosotros simplemente estamos conociendo lo que Dios dice, pero no lo estamos practicando. Y cuando usted no obedece, cuando usted no se compromete a vivir conforme a la palabra de Dios, entonces usted va a seguir teniendo dificultades y usted no va a crecer espiritualmente aunque conozca la Biblia. No habrá fruto. Todo el mundo hablará de usted, pero en sentido negativo. No, ese es el diablo que se levanta para acusarme. No, no es el diablo, ese es el fruto suyo. Ese es el fruto que usted está dejando donde vive, donde se mueve, donde lo conocen, donde se desenvuelve en su trabajo. Ese es su fruto. Y por su fruto, dice la Biblia, los conoceréis. Entonces es muy claro, mi querido hermano. No va a haber un año diferente, ni va a existir un año feliz. Ahora, desear no es sinónimo de realidad. Yo deseo lo mejor para ti, pero depende en muchos sentidos de ti. Porque Dios desea lo mejor para el ser humano, ¿sí o no? Tanto deseó Dios para la humanidad que envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El deseo de Dios, dice la Biblia, es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea que nosotros no sigamos llevando la vida en la cual nos encontramos muchas veces padeciendo los resultados de nuestras malas decisiones, de nuestros comportamientos inadecuados, de nuestros pecados que nos alcanzan, porque el pecado tarde o temprano alcanza al que lo practica. Ahora, Dios quiere, Dios desea. ¿Cuántos padres, cuántos hijos, cuántos esposos, cuántas familias sufriendo? Y Dios lo ve y ese no es su deseo. Pero cuando usted habla de Cristo, cuando usted le dice que deben hacer cambios en su vida, cuando deben arrepentirse de su pecado, entonces no nos gusta, no queremos. Y entonces, ¿cómo pretenden tener un feliz año? ¿Cómo pretenden entonces tener una vida diferente, un matrimonio diferente, un hogar diferente, unas relaciones diferentes si se siguen comportando de la forma y de la manera que tanto problema le ha traído? Pero a veces se nos olvida lo que las Escrituras enseñan. Entonces, desear, anhelar, no es sinónimo
de realidad. Ahora, yo necesito hacer ajustes y cambios. Yo necesito hacer ajustes y cambios. Diga, yo necesito hacer ajustes y cambios. Porque de lo contrario no va a suceder nada, mi querido hermano. Ni que oremos, ni que ayunemos, ni que hagamos lo que hagamos. Si no comenzamos realmente a poner las cosas en orden, comenzar a obedecer lo que Dios dice, entonces no va a haber ningún tipo de cambio. Entonces, no podemos nosotros pensar que este año va a ser diferente si no hacemos los ajustes. Para que sea diferente, alguien tiene que cambiar. Y le aseguro que no es Dios, sino usted. Yo necesitamos cambiar. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo un Dios grande, poderoso, un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios justo, un Dios que juzga, un Dios que castiga, un Dios que restaura, un Dios que recibe al que se humilla. Pero si usted no cambia, si usted no desea cambiar, porque le voy a decir algo, mucha gente quiere algo así, que Dios lo cambie, pero Él no quiere cambiar. Yo quiero que me cambie, pero no estoy dispuesto a arrepentirme, no estoy dispuesto a someterme a su palabra, no estoy dispuesto a obedecer, no estoy dispuesto a reconocer. Alguien que dice que quiere salvar su matrimonio, pero no está dispuesto a reconocer lo que ha hecho, no puede querer salvarlo. No tiene congruencia lo que dice. Ahora, desear entonces no es sinónimo de realidad, es solamente un deseo, pero para que eso se vuelva realidad, nosotros los cristianos, los creyentes, los que no conocen a Cristo, necesitan hacer ajustes y cambios. Necesitamos hacerlo. Debo buscar al Señor. La Biblia dice buscar a Dios mientras pueda ser, llamarle entre tanto que está, porque muchos tienen la idea de que Dios va a andar toda la vida rogando y esperando por ellos. Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Llegará un momento en que lo buscarán, pero no lo hallarán. Llámalo entre tanto que está cercano. Eso es lo que dice la Biblia. Debo buscar al Señor para que Él transforme y cambie mis flaquezas y faltas. Yo no puedo cambiar en mi propia fuerza. Mi carácter no va a ser diferente en mi propia fuerza. Yo no puedo dejar de hacer lo que hago, que sé que está mal, en mi propia fuerza. Necesito del Señor en mi vida. Necesito su intervención. Y eso es solamente posible mediante la comunión, la oración, la lectura de su palabra, mediante un desprender de mí, de mi propio yo, y rendirme a los pies de Cristo para que Él haga de mí lo que Él quiera. Pero la pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a eso? Si quiere un año diferente, pues tiene que empezar de manera diferente también. Si quiere seguir siendo el mismo orgulloso de todos los años anteriores, pues va a fracasar. Necesita realmente buscar al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el único que lo va a ayudar a vencer el pecado que entristece sus años. Mire, la Biblia dice algo muy interesante. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, en ello no tengo contentamiento. Muchas veces los años que nos consumen, los años que nos afligen, son el resultado ¿de qué? De no tener en cuenta a Dios en nuestra vida. Y por eso el rey Salomón escribió, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los años, porque uno cuando está joven es una cosa, ¿sí o no? Se quiere comer el mundo y yo puedo esto y yo puedo aquello y quiere hacer de todo, pero resulta que lo que haces, cómo vives, cómo te comportas, al final, los años, cuando vayan pasando los años, eso te alcanzará. ¿Y qué vas a decir? No tengo contentamiento, no tengo felicidad, destruí esto, dañé aquello por mi carácter, por mi forma de ser, porque era un mujeriego, porque era un vagabundo, porque hice esto y esto. Ahora, Dios te puede perdonar. Pero si tú no reconoces eso, si tú no abandonas eso, si no buscas al Señor para que Él transforme tu flaqueza y te dé la fuerza necesaria para vencer el pecado, entonces andarás lamentándote de año en año. Ahora, Dios sí puede cambiar el presente y hacerlo diferente al pasado. Pero necesito buscarle, pedirle que me ayude a vencer ese pecado que entristece mis años. Ahora hay testimonios, amén, de hermanos y personas que Dios le ha dado salvación, vida eterna, ha perdonado su vida, y ahora ellos miran al pasado cómo fue de negro, de triste y de lamentable, pero ahora en Cristo todo ha sido restaurado y es diferente, amén. Solamente nos queda la experiencia para poder ayudar y poder aconsejar, pero Dios ha hecho nuevas todas las cosas por medio de Jesucristo, amén. La Biblia dice también, mi querido hermano,
claramente que separados del Señor nada podemos hacer. Pero lo paradójico del asunto es que hay gente que pretende hacer de todo, pero separados del Señor. ¡Feliz año! Separados del Señor. ¿Puede haber feliz año? ¿Puede haber un año maravilloso apartado de Dios? Un año puede ser feliz si nosotros no andamos en obediencia. ¿Cómo le va a los desobedientes? Entonces, ¿por qué a veces pensamos que nosotros somos el único desobediente que le puede ir bien? No, es que yo soy especial. Dios tiene un trato conmigo. Yo soy el tuñeco del Señor. Y Él me acepta todo. No, error. Todo pecado tiene su justa retribución. Y si alguien anda en desobediencia, no puede pensar que tendrá un año feliz. Si alguien anda sin santidad, qué bonita canción, ¿verdad? Santifícame, oh Dios, hoy, mañana y siempre. ¿Qué es santidad? Apartado, separado. Nosotros no podemos vivir ya para lo que vive el resto. Nosotros vivimos ahora para la gloria de Dios. Pero sin santidad, porque alguien pudiera pensar, oye, pero Dios siempre me exige, me lleva al máximo, me lleva al límite. No hay una mejor forma de explicar los mandamientos de Dios como lo siguiente. La santidad agrada al Señor, pero me beneficia a mí. El que tú seas santo beneficia tu persona, no la de Dios. Dios es santo, 3 veces santo. Él tiene quien la adore, los querubines. Pero cuando Dios exige santidad, la gente siente que, ay, ese Dios reprime, que no soltemos libremente lo que sienten nuestros instintos y pasiones. No es eso. Lo que Dios está a través de la vida de santificación y de santidad es evitándote el dolor y el sufrimiento cuando el desenfreno se apodera de ti. Porque qué feliz puede estar una persona que sabía que Dios no quería que viviera de esa forma, que no cayera en la fornicación, en el adulterio. ¿Qué trae el adulterio? Destrucción y dolor, sufrimiento. El adulterio de David le costó la muerte de su hijo, le costó una hija violada, le costó que Absalón lo persiguiera. Entonces el adulterio no es la vía, la fornicación no es la vía, pero el mundo nos dice lo contrario. Entonces Dios dice santificación. Sin santidad nadie verá al Señor, aparte de que nos priva de la comunión con Él y nos impide llegar al cielo. Tengo que pensar que no es solamente eso, sino que también me beneficia a mí vivir en santidad. Ahora, sin fidelidad. Si no somos fieles, mis hermanos, al Señor, no podemos tener un año feliz, porque el único fiel a nosotros es Él. Aunque la Biblia dice, si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice la Escritura. Sin amor, sin bondad, sin respeto, sin temor, de esa manera no habrá ni existirá un año feliz. También dice la Biblia en 1 de Pedro, y aquí tiene que prestar mucha atención, versículos 10 al 12, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué debe hacer? Refrenar su lengua del mal. Léalo, búsquelo. Vamos a darnos la oportunidad, búsquelo allí en su Biblia. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor contra aquellos que hacen el mal. Y está muy claro aquí, este texto. Lo primero que nos enseña o nos dice es que el que quiere amar la vida, si usted quiere realmente amar su vida, si usted quiere amar su familia, ¿qué debe hacer? Y ver días buenos, refrene su lengua del mal. ¿Cuántos problemas no tenemos por causa de esta? La famosa sin hueso. Porque mucha gente tiene problemas porque no la controla. Y cuando yo no controlo esto, pues me meto en líos. Según Santiago dice que este pequeño instrumentico hace arder en llamas grandes bosques. Se arman tremendos problemas, tremendas situaciones por no controlar la lengua. Y Pedro dice, bueno, si ustedes quieren ver o amar la vida y ver días buenos, refrenen su lengua del mal. No la usen para eso. No la lleven a eso. No permitan que ella se domine sola. No. Dice, y sus labios no hablen engaño, no se mientan los unos a los otros, no se caigan a mentira, apártense del mal, porque el mal siempre va a estar cerca de nosotros.
El mal puede presentarse, nos puede buscar, nos puede darnos propuestas, pero usted tiene el poder mediante el Espíritu Santo de apartarse del mal. Dice la Biblia que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará también la salida. Ahora, siempre hay una salida para escaparnos de la tentación y del pecado y del mal. El problema es que mucha gente no se quiere apartar del mal. Saben que ahí está el hueco, saben que mucha gente se ha caído ahí, pero ellos dicen, no, yo no voy a caer en ese hueco. La Biblia dice, apártate del mal. ¿Y cómo me aparto del mal? Bueno, Él te ha dado la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Con la palabra de Dios guardaremos nuestra vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de apartarnos del mal porque Dios nos ha mostrado dónde está el mal y cómo se manifiesta el mal y de qué forma podemos escapar de él. La pregunta que hace Pedro es, o lo que Pedro enseña, dice, apártate del mal si quieres ver días buenos. Si quieres realmente ver días diferentes, apártate del mal y haz el bien. Haz lo que sabes que debes hacer. El que sabe hacer lo bueno, dice la Biblia, y no le hace, ¿qué se le cuenta? Como pecado. Haz el bien. Y luego dice, busque la paz y sígala. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y aquí es importante que entendamos esto. Los ojos de Dios están sobre los justos. Él está atento y pendiente a lo justo, y sus oídos atentos a sus oraciones. Él está pendiente a las oraciones de los justos. Y en el mismo capítulo 15, donde estamos leyendo, también dice, si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, pueden pedir al Señor cualquier cosa, y Él los oirá, los escuchará, les responderá. Pero el rostro del Señor, dice la Biblia, está contra aquellos que hacen el mal. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios está en contra de aquellos que están haciendo el mal. Dios no va a bendecir a aquellos que andan caminando de espaldas a Él. Aunque mucha gente cree que sí, ¿no? Hay gente que siente que Dios lo bendice aunque ellos están de espaldas a Dios. Imposible. O el que está conmigo o no está conmigo. El que dice, el que no es conmigo, contra mí es. Ninguno puede servir a dos señores. Usted no puede trabajar con el diablo y esperar la bendición de Dios. Ahora el diablo sí lo va a bendecir para mantenerlo allí haciendo lo que él quiere que haga. Pero pronto tendrá que pasarle la factura y usted tendrá que entregar cuenta. Y el pago de todo eso será su alma y su perdición en la condenación eterna. Pero la Biblia dice claramente que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios está realmente contra aquellos que practican el mal. Ahora, Dios está en contra de aquellos que están haciendo el mal. Dios no va a bendecir a aquellos que andan caminando de espaldas a Él, viviendo contrariamente a su voluntad. Si andamos en chisme, en estafa, en corrupción, en mentira, engaño, maldades, relaciones ilícitas, usted como cristiano debe apartarse, amigo, hermano, de la gente que anda en relaciones ilícitas. Cuando me refiero a apartarme, no me refiero a que no son sus amigos o que usted no puede hablar. Uno no puede decidir lo que hacen los demás. Pero cuando digo que debo apartarme de relaciones ilícitas, son amistades que influyen o me generan a mí problemas, situaciones. Si yo no soy corrupto, no debo aceptar nada que sea corrupto o que provenga de la corrupción, porque me hago partícipe del pecado ajeno. La gente no le gusta esa realidad, pero aunque usted no robe, si anda con el ladrón o permite que el ladrón guarde en su casa, usted es ladrón. Se hace partícipe, se hace responsable. Y esa es la lucha de muchos padres con hijos que quizás no están en el Evangelio, pero el padre lo ama, el padre lo quiere, pero no puede permitir dentro de la casa las cosas que sabemos que están mal. Y si lo queremos ayudar, no podemos aceptarla. Él tiene que darse cuenta que aquí, en este lugar y en esta casa, esas cosas no son posibles. Al momento no lo entiende. Pero, ¿qué pensaría su hijo de un Dios que permite la corrupción, la mentira, el engaño, el robo y cuanta clase de situación se pueda usted imaginar dentro de su casa? ¿Qué temor tendrá él de ese Dios cuando ni siquiera ha podido darle convicción a su padre de lo que es pecado? Entonces la cosa, mis amados hermanos, es seria.
Y uno de los frutos que se genera en la vida cristiana es la justicia. Entonces, no va a bendecir Dios a ese tipo de persona. No tendremos el favor de Dios, sino que su mano estará contra nosotros. Es mejor hacer las paces con Dios, reconciliarnos con Él, que tenerlo de enemigo. O peor aún, pensar que Dios está conmigo y va a bendecirme a pesar de lo que estoy haciendo. Hay personas que están haciendo las cosas mal, pero les va bien. ¿No se ha dado cuenta de eso? En la Biblia dice que Asad, viendo la prosperidad de los impíos, llegó un momento en que se turbó y dijo: Señor, y casi deslizaron mis pies, dice Asad, viendo cómo prosperaban los impíos, hasta que entré en la presencia de Dios y el Señor le mostró lo que era el final de los impíos. Ahora, nosotros podemos quizás ver a personas que creen que Dios los está bendiciendo. Hay tanto personas que se consideran creyentes y personas que no se consideran creyentes, que pudiéramos decir que si se midiera por la magnitud de la manifestación exterior de lo que poseen, uno pudiera decir: Dios lo ama mucho, o Dios lo ha bendecido mucho. Entonces hay personas que siempre tienen en la boca el tema: Dios siempre está conmigo, o yo amo a Dios, Dios me ama a mí, y el tiempo de Dios es perfecto, y andan en cosas que no están bien y dicen el tiempo de Dios es perfecto, y andan haciendo negocio con el diablo y dicen: Dios siempre me bendice, a mí siempre me va bien. Pero amigo o hermano, seamos sinceros, Dios no está en el asunto. Dios tiene muy claro el que dice: dime con quién anda y te diré quién eres. Para Dios no hay tal cosa. Él dice claramente: ninguno puede servir a dos señores. Pero la persona se engaña y el diablo lo deja engañado. Entonces la persona se ve bendecida económicamente y siente: no, vale, esta es la bendición de Dios. Dios me está proveyendo, Dios me está dando esto, Dios me está dando aquello. Pero resulta que no es Dios. El diablo permite todas estas cosas para mantenernos engañados y atados en desobediencia y en contra de la voluntad de Dios. Y claramente la Biblia nos habla acerca de la parábola del rico y Lázaro y nos enseña que y cuando Dios dio esa parábola, los fariseos creían que la bendición de un creyente estaba en la prosperidad que tenía. Por eso cuando Él habló del rico y Lázaro, ellos quedaron asombrados cómo el rico fue al lugar de tormento y el pobre Lázaro al seno de Abraham, como diciendo: los pobres son pobres como consecuencia del pecado y de que Dios no los bendice, creían ellos. En su mente estaba esa idea, pero muchas personas en el día de hoy también la tienen y piensan que la abundancia y todo lo que se manifieste como prosperidad exterior es resultado de la bendición de Dios, y eso está muy lejos de la realidad. Entonces hay personas que creen eso, que porque les está yendo bien económicamente es porque Dios los está bendiciendo. Pero escúcheme, nada que nos mantenga alejados y fuera de la voluntad de Dios viene de parte de Él. Nada, ni trabajo, ni recurso, nada que nos mantenga alejados y fuera de la voluntad de Dios viene de parte de Él. Porque la intención de Dios y su deseo es que nosotros andemos en su voluntad. Lo que sí puede hacer Dios es despojarnos de muchas cosas para que entendamos. A lo mejor usted ha sido uno de esos, ¿no? Que por un momento estaba en la cima del mundo y Dios tuvo que espicharle el globo para que se diera contra el piso y usted entrara en razón y se diera cuenta de sus malas andanzas. Algunos Dios ha tenido que quitarle todo para que se puedan rendir y reconocer. A otros, pues, el Señor ha tratado de otra forma, pero créame, nunca es voluntad de Dios. Nunca es deseo de Dios, o nunca hace nada que nos mantenga alejados de su voluntad. No hay bendición de Dios cuando caminamos de espaldas a Él. Eso tiene que entenderlo. El año no va a ser bendito si nosotros estamos caminando de espaldas a Dios, viviendo contrario a su palabra, contrario a su voluntad, aunque le digan lo que le digan y aunque venga un profeta y le diga que tal cosa. Si usted está fuera de la voluntad de Dios, caminando de espaldas a Él, Dios no va a bendecirlo. La única oración que Dios va a contestar de una persona en esa condición es la de arrepentimiento, si realmente hace una oración genuina y sincera. Pero de lo contrario, le garantizo que no tendrá ninguna bendición de parte de Dios. Ahora, Dios es misericordioso. ¿Cuántos saben eso? Dios es misericordioso y perdonador para aquellos que se arrepienten y reconocen su pecado.
Él es misericordioso, perdonador, pero para aquellos que se arrepienten y reconocen su pecado. De lo contrario, solo habrá juicio y ningún feliz año. Ahora nosotros estamos entendiendo, amén, que la cosa requiere acción, requiere de nosotros compromiso, requiere de nosotros participación. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios para nosotros es todo lo que expresa a través de su palabra. Pero usted tiene que obedecer, amén, atentamente a la voz de Dios. También enseña la Biblia que Dios no puede ser burlado. No puede haber feliz año si nos estamos burlando de Dios. No puede haber feliz año si nosotros estamos ajenos a la voluntad de Dios. No puede. No puede haber ese feliz año si estamos en desobediencia. Ahora, fíjense algo. Mucha gente dice, pastor, pero ¿cómo puede uno burlarse de Dios? ¿Cómo puedo yo burlarme de Dios? ¿Puede alguien acaso burlarse del Señor? ¿Cómo puede una persona terrenal, humana, burlarse de un Dios santo y poderoso? ¿De qué manera pudiera yo burlarme de Dios? De una manera muy sencilla. ¿Cómo me burlo de Dios? No tomando en cuenta su palabra. Eso es suficiente para tomar en cuenta de parte de Dios que estamos burlándonos de Él. El no tomar en cuenta la palabra de Dios cuenta como una burla para Dios. El ignorar lo que Dios dice forma parte de burlarse de nuestro Dios. Cuando usted tiene en poco su palabra, cuando a usted no le importa lo que Él dice, cuando usted le da igual lo que el Señor hable o diga, cuando usted no toma en cuenta la palabra de Dios, entonces estamos burlándonos de la palabra del Señor. Y créanme, así hay mucha gente, ignorando lo que Dios dice, ignorando lo que la palabra del Señor enseña, teniendo en poco la voluntad revelada del Señor. Porque esa es la Biblia. La Biblia es la voluntad revelada de nuestro Dios. Eso es lo que enseña las Escrituras. Ahora, yo le aconsejo a muchas personas que abandone esa actitud equivocada y tome en serio la palabra de Dios. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. El que piensa que se burla de Dios se está engañando a sí mismo. Por eso mucha gente viene a la iglesia, ¿verdad? O se mete dentro de la iglesia y hay gente que dice, no, yo no creo en esto, porque ahí hay gente que es estafadora. Y sí, eso puede ser verdad, porque la gente se puede burlar de nosotros, ¿verdad que sí? ¿Cuánta gente no llega con cara de Shrek, ¿cómo es? Del gatico, con bota. Y monta una llorona y dice que se tiene que ir porque se le murió un sobrino, que es el único que lo puede ayudar, que él no tiene pasaje. Otros vienen engañando, diciendo mentiras. Y puede que algunas veces nos damos cuenta o a veces Dios nos alerta, pero en otras ocasiones tal vez hemos caído ante la necesidad, rendidos, ¿verdad? Y esa persona puede burlarse de nosotros. Pero la pregunta es, ¿se burlará de Dios? ¿Puede Dios ser burlado? En ninguna manera. En ninguna forma. Entonces, la Biblia dice claramente, no os engañéis. El que piensa que se burla de Dios se engaña a sí mismo. Dios no puede ser burlado, y esta es una verdad aquí y en cualquier parte del mundo y para cualquier persona. Si eres joven, Dios no puede ser burlado. Si eres un adulto, Dios no puede ser burlado. Si eres un anciano, Dios no puede ser burlado. Si estás casado, Dios no puede ser burlado. Y si eres una persona que todavía no te has casado, pero eres un creyente y estás en tentación, recuerda siempre, Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Que no nos gusta la cosecha, porque sembramos espinos y cardos y queremos recoger, qué sé yo, magdalenas. Queremos recoger riqui, algo bonito, ¿verdad? Pero no, lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Lo que usted siembra es lo que va a recoger. Ahora, Dios no puede ser burlado. Si siembra eso, eso cosechará. Lo que se siembra se recoge. No podemos vivir separados de Dios y pensar que nos irá bien. Ya Jesús lo dijo, separado de mí, nada pueden hacer, aunque usted piense que puede hacer de todo. Ahora, cuando la Biblia dice, nada podéis hacer, usted dirá, pastor, pero mira, es que una persona puede estar separado de Dios y puede hacer muchas cosas. Claro que sí. Pero esto se refiere que no puede hacer nada de trascendencia eterna. Todo lo que haga va a ser efímero, se acabará y quedará aquí. Pero con respecto a las cosas de trascendencia eterna, nada podrá ser. Con respecto a los frutos espirituales, nada podrá ser, porque es solamente pegado a la fuente.
Ahora, mucha gente puede hacer de todo, pero va rumbo al infierno. Mucha gente puede lograr muchas cosas, pero esas cosas que está logrando son incluso para su propio dolor y para su propio sufrimiento. ¿Cuántos padres no le ha tocado ver el fruto de su pecado, viendo la perdición de sus propios hijos? Y decía a Salomón, un mal que he visto debajo del cielo, la riqueza guardada para la propia perdición de sus propios hijos. Ahora, hay que entender esto desde la perspectiva que Dios desea que usted lo entienda, que lo comprendamos. Separados de Dios, nada podemos hacer, nada nos irá bien, no tendremos ningún feliz año, no tendremos excelente fruto. Si nos apartamos y permanecemos en el pecado, nada de eso puede ser posible. Dios aborrece, mi querido hermano, la idolatría, el odio, la maldad, la amargura, la envidia y cualquier otro pecado que estorbe en nuestra comunión con Él. Si queremos dar frutos y ver días buenos, debemos vivir pegados al Señor. ¿Queremos que este año no vaya diferente? Esté pegado al Señor, amén. Esté pegado a la fuente. Pídale al Señor, amén. Diga conmigo, Señor, límpiame y trabaja en mí para que pueda llevar mucho fruto. Dios tiene que hacerlo, mis hermanos. Es la única forma, es la única manera. Que el Señor trabaje en nosotros limpiándonos y también que pueda obrar para que nosotros llevemos fruto. Ahora uno pudiera decir, bendito seas por quitar de mí las ramas que producen esterilidad espiritual. Yo no quiero parecer un árbol frondoso, aparentando cosas, pero no doy nada. ¿Se acuerdan de la higuera que no tenía fruto? ¿Qué hizo el Señor? La maldijo y se secó al instante. ¿Por qué? Porque era un engaño, era un fiasco, una estafa. Ya en esa temporada debería haber tenido por lo menos algo. Y el Señor se acercó allá porque debería haber dado algo por el follaje que tenía. Pero mucha gente anda con el puro follaje, pero no hay frutos en ellos. Y por eso debemos realmente, los que estamos escuchando este mensaje en esta mañana, pedir al Señor que nos limpie para que nosotros podamos entonces llevar fruto. Que Él pueda quitar esa rama que producen esterilidad espiritual. El Padre limpia la rama, eliminando todo lo que debilite su energía espiritual y dificulte su perfecta fructificación. Su limpieza requiere extirpar cualquier cosa que estorbe en nuestra vida y nos impida dar frutos para su gloria. Ahora, si usted es un hijo de Dios, amén, si usted ha creído en Cristo, si usted le ha puesto en primer lugar, usted puede estar seguro de esto. Nosotros podemos quizás deslizarnos, podemos cometer algunas fallas, pero Dios va a trabajar en usted, amén. Dios va a limpiarlo, Dios va a purificarlo. Lo que sí tiene que tener en cuenta es que cuando comienza la poda de Dios, posiblemente sea un proceso difícil. Posiblemente haya lágrimas, haya lloro, haya dolor, pero créame, será necesario. Mucha gente no quiere que Dios meta sus tenazas allí. No quiere que Él comience a cortar cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos apegados. ¿Por qué? Porque las amamos. ¿Por qué? Porque sentimos un apego. Pero créame, Dios va a hacer lo que sea necesario, porque aquí lo importante no es el presente, sino el futuro. Amén. ¿Cuántos saben eso? A veces estamos pensando solamente en el presente y estamos ignorando el futuro. El joven rico ignoró el futuro, porque cuando el Señor le habló y le dijo lo que estaba estorbando en su vida, no es que el dinero sea malo, porque nosotros aquí no enseñamos las cosas fuera de contexto. El dinero no es malo, pero se convierte en un estorbo para mi entrada al reino de los cielos cuando mi confianza y mi corazón está puesto en eso. Ahora, da la casualidad que este joven le dijo, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar el cielo, la vida eterna? Y Dios conocía el corazón, porque Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Y cuando Dios tocó, la razón por la cual tenía hasta ese momento limitado entrar al cielo era el desprendimiento de todo lo que poseía. Y cuando Dios tocó esa fibra, cuando Dios tocó esa área, automáticamente se entristeció y se fue. Ahora, cuando le digo esto es, Dios puede realmente estar trabajando en nosotros en algún área específica. No sé cuál sea. Cada uno tiene circunstancias diferentes, pero Dios va a cortar lo que sea necesario con tal de que usted y yo comencemos a llevar y a generar los frutos que Él espera. Yo prefiero realmente que Dios me torture en el presente y no que sea torturado en el futuro. A la final, los hijos dicen que viven una tortura cuando sus padres los corrigen, ¿sí o no?
Pero después, en cierta edad, dicen gracias a Dios que mi papá, que mi mamá se comportaron de la manera que se comportaron, porque gracias a eso soy hoy la persona que soy. Y cuando tenga sus propios hijos, agradecerá más. Parece mentira. Cuando tenga sus propios hijos, agradecerá más aún lo que sus padres hicieron por él o por ella. Entonces, que Dios nos ayude, amén, a entender eso. Que nos ayude a comprender lo que Él está haciendo. La Escritura define en el fruto también en términos de calidad espiritual. Cuando yo le digo que debemos dar fruto, me refiero a frutos espirituales. Yo no estoy pidiendo que usted esté dando lechosa. Si le sale una lechosa debajo del brazo, hay que ir al médico. Si le sale una cosa rara en el cuerpo, hay que ir al médico. Es en frutos espiritual. La alabanza ofrecida a Dios es fruto. Que usted ame al Señor y que usted desee servirle, que usted desee adorarlo, es fruto. El escritor de Hebreo exhorta así a sus lectores. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza. A veces cuesta alabar al Señor. A veces cuesta adorar a Dios. Porque cuando todo está bien, es muy fácil adorar al Señor. Pero cuando algo afecta nuestra vida, esa es la alabanza que se refiere el escritor. Dice, frutos de labios, dice. Exhorta a los lectores. Así que ofrezcamos siempre a Dios. Alabar a Dios no es un ratico, sino una cuestión del diario vivir, de la constancia, del día a día. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Es una manera de los frutos espirituales. Pero también dice la Biblia que el amor sacrificial para satisfacer las necesidades de los demás es fruto, con referencia. Es un fruto también. Cuando usted sacrifica por los demás, está dando fruto del amor de Dios en su corazón. Del amor que usted siente a otros hermanos. Es resultado de la obra del Espíritu Santo en su vida. Hay muchas formas de las cuales nosotros tal vez pensamos que estamos dando fruto y no estamos dando fruto. Comportarnos religiosamente no es fruto espiritual. Hay personas más consagradas, si se pudiera llamar así, en relación a la liturgia religiosa que nosotros. Pero la Biblia se refiere a frutos espirituales. Cuando Pablo estaba recolectando para los creyentes necesitados en Jerusalén, escribió a los romanos: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Estaba hablando de una recolecta que habían dado los hermanos para la iglesia. Y ese era un fruto ¿de qué? Del amor de Dios en la vida de los hermanos y un fruto del amor de los hermanos hacia los otros creyentes que estaban en una situación difícil. Pablo dijo a los filipenses, reconociendo el apoyo que había recibido de parte de ellos en su ministerio: no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué estaba buscando Pablo de los filipenses? Que tuvieran frutos, amén. Frutos que abunden en nuestra cuenta. ¿Cuántos quieren tener un fruto abundante en la cuenta? En la cuenta celestial, amén. Fruto abundante. Entonces el deseo de Dios es que usted y yo demos fruto. La Biblia habla de fruto también en Mateo, en la parábola. Dice que el que cayó en buena tierra dio fruto al 100, al 30, al 60 y al 100%. Que demos fruto, que caigamos en tierra fértil, que siempre estemos, mis amados hermanos, entendiendo esto. El cristiano debe dar fruto. Yo debo dar fruto. Siempre tengo que dar frutos. La Biblia dice también que el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, benignidad. O sea, el cristiano no tiene razones para ser estéril. No hay razones para no dar nada. No hay razones para que nadie no se beneficie de nosotros. Y si eso no está sucediendo, entonces algo está mal. Ahora, una vida transformada es el resultado del fruto del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Dios desea que usted y yo en este nuevo año podamos dar frutos al 100%. ¿Cuántos quieren dar frutos? Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a pedir a Dios que nos ayude. Amén. Yo sé que el Señor conoce todo, mis hermanos. Yo no conozco todo, pero Dios sí lo sabe. Y Dios también me conoce a mí, amén. Y sabe qué clase de frutos estamos dando. La Biblia dice en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los
recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí, es el primer requisito. Segundo, mis palabras permanezcan en vosotros. Eso significa que la palabra de Dios esté en sus vidas. Y luego dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué glorifica al Padre? Que llevemos frutos, amén. Frutos para su gloria y para su honra. Señor, en esta preciosa mañana te damos gracias, Señor, una vez más, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Padre, sabemos que hay muchas situaciones, muchas circunstancias, Señor. Padre, cosas por las cuales a veces, Señor, nos desenfocamos, Señor. Perdemos el rumbo, perdemos el norte, Señor. Nos ocupamos en tantas cosas, Señor, que ciertamente, Señor, dejamos de hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Pero te damos gracias porque hoy es una nueva oportunidad, Señor. Hoy es un nuevo día, Señor. Hoy es para nosotros como iglesia la primera reunión del año, Señor. Padre, queremos que tú trabajes en nosotros, Señor, para que podamos dar frutos, Señor. Señor, quita de nuestra vida todo lo que estorba, Señor. Todo lo que impide, Señor, nuestra fructificación, Señor. Padre, queremos rogarte, Señor, que este nuevo año sea diferente para nosotros, Señor. Que este nuevo año, Señor, Padre, nosotros podamos servirte, Señor. Que este nuevo año podamos esforzarnos por agradarte en todo, Señor. Padre, danos fortaleza, Señor. Danos mucho entendimiento, Señor, mucha sabiduría, mucha gracia, Señor, para sobrellevar las cosas, las circunstancias, Señor. También te pedimos, Señor, que no nos dejes caer en tentación, como dice la oración, y líbranos del mal, Señor. Padre, queremos rogarte, Señor, que podamos ser, Señor, una iglesia, Señor, fructífera, Señor. Una iglesia en la cual se puedan ver los frutos de tu obra, Señor. Y en el cual, Señor, tú nos permitas, Señor, estar siempre, Señor, generando provecho para los que no te conocen, Señor. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, porque hasta el día de hoy nos has ayudado, Señor. En tus manos encomendamos, Señor, los días por venir, Señor amado. Y te pedimos misericordia, Señor, para cada uno de nuestros hijos, para cada uno de nuestros familiares, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en estos días complicados, Señor. Danos estrategias, Señor. Danos habilidades, Señor, capacidades, Señor, creatividad, Señor amado, para hacer tu obra en estos tiempos, Señor. Para mantenernos enfocados, Señor, para cuidar nuestros corazones, Señor, para cuidar nuestras mentes, Señor. Danos reposo, sosiego, Señor, que aprendamos a confiar más y más en ti, Señor amado, y que entendamos, Señor, que la única forma, Señor, la única manera, Señor, de dar fruto, Señor, es a través de ti. Separado de ti no queremos nada, Señor. No queremos trabajo, Señor. No queremos, Padre Santo, nada que nos impida, Señor, tener una relación personal contigo. Nada, Señor, Padre Santo, que nos estorbe en nuestra comunión. Nada que nos estorbe para el futuro, Señor amado. Padre, queremos para nuestra vida, Señor. Gracias te damos por Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.